Muy bien. Muy bien. Encantado de veros. Sí. Ahí. Idea ahí me recordaba. Sí, brigada berriro. Y reconocer vuestra labor, la de cada una de vosotras y de vosotros que no habéis podido estar aquí, pueda ser de proyección por los medios de comunicación ante la sociedad de la importancia de vuestro trabajo. Recuerdo uno que fue como excepcional. Solo uno tenía ya 30. Como al principio. Sí. Y al principio, ¿cuántos fueron los que más pudisteis hacer para ese trabajo que venís desarrollando y hacer las actividades que han sido también, sobre todo al principio, ¿no? Vosotros también notáis que van descendiendo. Si queréis hacer algún comentario, arriba también lo he manifestado, pero la importancia de vuestro trabajo. Esto también alguna manifestación, así que pensad vosotros también que en vuestra labor también estáis colaborando. Hemos dicho en la reunión previa que hemos tenido que no de manera pública, está haciendo también en un ejemplo de buena práctica que se manifestaba en la nación Euskarigas. Zaren zuzendari orokorra, Arrontegi Osasun Zentroaren arduradunok, OSIaren arduradunok, kideok, jaun andreok eta baita aztarnarien arduradun zareten guztiok momentu honetan. Zaintzeko eta kontrolatzeko unitate hau gertutik ezagutzeko eman didazuen aukera eskertu nahi dut eta eskertzen dut. Urte luze honetan, pandemiaren aurkako borrokan funtsezkoa izan den lana bertatik bertara ezagutzeko eta eskertzeko aukera eman didazue. Osasun arloko profesional guztiei gure eskertza berresten diegu. Profesionaltasun berarekin erantzuten jarraitzen duzue, eta zuen lanari esker ere pandemiaren amaiera gertuago dago. Arrontegi egoitzako edo Arrontegiko egoitza hau Osakidetzako erakunde sanitario integratu bakoitzean aurkitu dezakegunaren adibide bat da. Esi bakoitzak kudeaketa talde bat du. Talde horretan lan egiten dute erizaintzako, fisioterapiako, administrazioko, gizarte laneko edo epidemiologiako teknikariek. Hau talde lana da. Osasun publikoaren zerbitzura dagoen disiplina anitzeko talde lana. Agradezco la oportunidad de conocer de cerca esta unidad de vigilancia y control de la COVID-19. Me ha permitido agradecer una labor de base esencial en la lucha contra la pandemia. No solamente agradecer, sino felicitar. Cada organización sanitaria tiene una visión integral de la población a la que atiende, lo que permite monitorizar la situación epidemiológica y prever la repercusión en la estructura sanitaria. Podemos decir que la red de vigilancia y control es el nexo de unión entre la salud pública y Osakidetza. El Departamento de Salud puso en marcha en mayo el Plan de Vigilancia y Control con 3 objetivos. Establecer un sistema de detección precoz de casos de COVID-19, realizar un seguimiento de casos y sus contactos estrechos desde el punto de vista clínico y epidemiológico y monitorizar el curso de la pandemia. Esto es ya una realidad. La red nació con 36 enfermeras gestoras y hoy contamos, además de con 40 enfermeras gestoras, enfermeros gestores, contamos con una red de 700 profesionales que trabajan en red. Esta red de vigilancia y control ha demostrado ser clave para frenar la expansión del virus. Martxan jarri zenetik, Osakidetzak froga diagnostikoak egin dizkie sintomak dituzten pertsonei eta beraien kontaktu estuei. Pertsona horiek guztiek dei bat jaso dute sareko profesionalen aldetik. Gaixoen eta konfinatuen kasuan, zaintza sareko profesionalak izan dira laguntza zuzena eskaini duten pertsonak. Datuek erakusten dute egindako lanaren tamaina eta garrantzia. Maiatzetik gaur arte, 176.000 kasu positibo identifikatu dira Euskadin. Horretarako, 2,5 milioi froga diagnostiko egin dira, gehienak sarearen miaketaren lanari esker egin dira. Osakidetza ha realizado pruebas diagnósticas a cada persona con sintomatología y a sus contactos estrechos.
Estas personas han recibido una llamada por parte de las y los profesionales de la red. Desde mayo se han identificado 166.000 casos positivos en Euskadi. Para ello hemos realizado más de 2.250.000 pruebas diagnósticas, persona a persona, llamada a llamada, siempre con un mismo objetivo: cortar la cadena de transmisión del virus. La red de vigilancia y control de Euskadi cuenta con 5 puntos fuertes: capacidad de adaptación, trabajo en equipo, coordinación interinstitucional y social, activación de recursos para quienes más lo necesitan y atención integral, porque su trabajo no es solo epidemiológico, es asistencial. Euskadi fue la primera comunidad en el Estado en poner en marcha el programa GoData de la Organización Mundial de la Salud. Hoy seguimos utilizando esta herramienta para el estudio rápido de casos y contactos que permite el aislamiento adecuado. Una herramienta más de ayuda para la detección precoz y el seguimiento. Bestetik, txertoa itxaropenerako tresna berri bat da, pandemian lehen aldia eta etorkizuna markatu duena. Euskadin txertaketarekin jarraitzen dugu eta dagoeneko 290.000 dosi eman ditugu. Gaurtik aurrera berriro jarriko dugu AstraZenecaren txertoa. Osakidetza ahalegin izugarria egiten ari da etenaldiaren denbora berreskuratzeko. Guztira, 27.000 AstraZeneca dosi emango dizkiegu aste honetan oinarrizko kolektiboei. Gizartearen talde ahulenetan aurrera egin ondoren, orain biztanleria orokorrarekin hasiko gara. Horrela, txertoa jarriko diegu 65 urtetik beherakoei. Hoy hemos activado la vacunación con AstraZeneca. Osakidetza está realizando un esfuerzo titánico para recuperar el tiempo de la suspensión. Vamos a administrar esta semana 27.000 dosis de AstraZeneca a los colectivos esenciales. Una vez que hemos avanzado en la población más vulnerable, comenzamos la vacunación con la población general. Así, abrimos la vacunación también a las personas menores de 65 años. En Euskadi continuamos con la vacunación y ya hemos administrado 290.000 dosis. Ahora bien, la mejor herramienta contra el virus somos nosotros y nosotras. Entendemos el cansancio de la población, pero no debemos bajar la guardia. Debemos cumplir con rigor las medidas de prevención, limitar los contactos a la burbuja social en ese ámbito, sobre todo de relación más habitual entre nosotras y nosotros, mantener las distancias, higiene de manos, uso adecuado de la mascarilla y ventilación de los espacios cerrados. Además, si tenemos síntomas, debemos llamar a nuestro centro de salud y colaborar con el equipo de rastreo para identificar nuestros contactos estrechos. Desde el momento en que se confirma un caso COVID, se pone en marcha la unidad de rastreo para seguir los contactos de esa persona en todas las actividades durante los últimos días. Así, se puede determinar el origen de ese contagio y detener su reproducción. Se trata de atajar, de cortar la correa de transmisión. Se trata de frenar el virus, no de castigar a nadie, de frenar el virus. No es una tarea fácil. Las y los profesionales de la red necesitan toda nuestra ayuda para que puedan seguir investigando de manera coordinada y trabajando en equipo, como lo están haciendo. Esta es una cuestión de solidaridad. Se trata de salvar vidas. Cuantos menos contactos, menos contagios. Por lo tanto, menos hospitalizaciones y menos muertes. Pedimos la colaboración de la población para cumplir con rigor las medidas de prevención y, en caso de notar síntomas, colaborar con Osakidetza. Cada persona contagiada que queda fuera del radar de la red de vigilancia supone un riesgo colectivo. Amaitzera noa. Osakidetzako ospitale eta osasun zentroetan egindako lanari esker, bizitza asko salbatu dira.
Hau talde lana da. Hemen ere, lehen lan maila honetatik bizitzak salbatzen dira. Kontutan izan behar dugu, aurrea hartzeak eta prebentzioa funtsezkoak izaten jarraitzen dutela. Zaintza eta kontrol sarea telefonoaren bidez funtsezkoa izaten ari da pandemiari aurre egiteko, pertsonen osasuna bermatzeko eta bizitzak salbatzeko. La anticipación y la prevención siguen siendo fundamentales. La red de vigilancia y control a través del teléfono está siendo clave para hacer frente a la pandemia, garantizar la salud de las personas y salvar vidas. Hoy reconocemos la labor de todo este equipo de salud pública en favor del bien común más preciado, la salud de todas y de todos, la salud de cada persona, la salud de cada una de nosotras y de nosotros. Eskerrik asko beraz, zuen lanagatik, zuek guztioi.